lo ven. Ustedes siempre sabemos que tenemos reactivos y que nos van a dar productos. Estos reactivos pueden tener, digamos que estos es la cantidad de reactivo que yo voy a tener para la reacción. El tema es que ese reactivo puede ser que no sea puro. Entonces, ese reactivo puro está dentro de una masa total que es la masa impura. Entonces, el porcentaje de pureza es igual a la masa pura sobre la masa impura por 100. ¿Sí? Entonces, siempre en la pureza hablamos de reactivo. Nunca vamos a hablar de la pureza en los productos. Es una manera de poder no confundirse con el tema del rendimiento. Yo siempre voy a decir que un reactivo puede ser puro o impuro. Los productos ya son otra cosa. Los productos no tengo nada que ver si está puro o está impuro. Es lo que se formó por la reacción. Entonces, cuando yo hablo de los productos, ahí sí, voy a tener una cantidad de productos. Supóngase, yo hago los cálculos de la reacción. ¿Cuánto? Los problemas como lo hicimos hasta ahora. Y calculo que voy a obtener una cantidad de producto determinada. Resulta que hago la reacción y cuando termina la reacción tengo de producto una cantidad menor de la que yo esperaba o de la que yo calculé. Hay una cantidad que es la real y una cantidad que yo la calculé. Entonces, ahí yo voy a tener que un porcentaje de rendimiento, le hago una R acá, va a ser igual a la masa real sobre la masa calculada, bueno, ahí se me terminó el lugar, por 100. Entonces, ¿le queda claro que el rendimiento es siempre sobre los productos? La pureza es sobre los reactivos. Siempre, en cualquiera de los dos casos, tenemos tres números que se relacionan. Por ejemplo, en el porcentaje de pureza, yo tengo, ¿qué números tengo? Tengo la masa pura, tengo la masa impura. Acuérdense que le decimos masa impura a la masa total, o sea, la masa pura más la masa de impurezas. Le decimos masa impura. Y tenemos el porcentaje de pureza o el título. El tema es que son tres números siempre en la relación. Tengo que saber dos para saber el restante. En el problema puedo precisar saber uno de esos tres. Necesito tener como dato los otros dos o poder deducirlos de alguna manera numéricamente. Y en rendimiento yo voy a tener también tres números. Voy a tener la masa de producto
calculada. Esa masa va a ser expresada en gramos, en mol, en cualquier unidad de masa, o cualquier unidad de cantidad de materia. Porque también podríamos hablar en los gases, podemos hablar de volumen. Bueno, yo voy a tener una masa de producto real, o sea, la que verdaderamente obtuve al final de la reacción, y entonces voy a tener un porcentaje de rendimiento. Entonces, siempre también ahí voy a tener que tener como dato o poder calcularlo usando otros datos del problema, dos de esas variables para poder calcular la tercera. Entonces, como resumen, pureza solo en reactivos. Profe, perdón que te interrumpa un segundo. Sí, Hay unos chicos que están esperando para entrar. es que está el automático, tienen que entrar, van entrando. Si no se desesperan, van entrando. Marcelo, acá dicen si puedes agrandar un poco la pantalla, porque se ve muy, muy chiquito. Sí, tienen razón, tengo que ponerla acá, ajustar así. Ahí se ve re bien. Bueno, entonces, la pureza solo en reactivos. Hay alguien que está hablando ahí re bajito, que no sé qué preguntó recién. A ver. ¿Habló bajito o es petizo? Capaz que el automático no están dando porque se actualizó el Meet. Ah, pensé que iba a preguntar algo de la clase. ¿Se actualizó? Antes anduvo, recién anduvo. Recién estaban entrando. Bien. Cuando entraron todos juntos al principio yo no toqué nada y entraron todos juntos. Estaban dando el automático. Bueno. Rendimiento solo se aplica en productos de una reacción. Entonces, si volvemos acá al rendimiento, vamos a decir que el porcentaje de rendimiento es igual. Ven, ahí entró alguien sin que yo toque nada. El porcentaje de rendimiento es igual a la masa real dividido la masa calculada por 100. Entonces, de acá podemos deducir que el rendimiento va de 0 a 100. Entonces, para que dé menor a 100, siempre la masa real va a ser menor. O sea, son datos como para tener en cuenta para uno poder revisar. Siempre la masa real es menor a la masa calculada. Porque sería raro que una reacción dé con un rendimiento mayor al 100%. Ahí ya es porque hubo algún error experimental. Lo mismo que en la pureza. Siempre la masa impura o la masa pura es menor a la masa impura. Nunca puede ser al revés. Porque la masa impura no puede ser negativa. O sea, las impurezas no pueden ser negativas. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, esto es como una cuestión esquemática que se los pongo para que ustedes no se pierdan en los ejercicios y no se confundan. La pureza la vamos a ver siempre antes de que ocurra la reacción, cuando vamos a ver qué vamos a mezclar, o sea, se estaría influyendo en ese momento, y el rendimiento lo vamos a ver después de que la reacción pasó, a ver cuánto me dio en función de lo que yo esperaba que dé, ¿sí? Bueno, vamos a ver problemas del tema rendimiento. Vamos a ver, vamos a traerte acá de la guía, están en la página 36. Entonces, Profe, disculpe, ¿cuál es la página? 36 de la guía. Gracias. Dice, dada la siguiente ecuación, zinc más ácido clorhídrico me da cloruro de zinc más hidrógeno.
Vamos a escribirla. Esa es una reacción que deberíamos balancear por el método de ion-electrón, porque es un medio acuoso y hay redox, pero como es bastante fácil, nosotros para ganar tiempo la vamos a hacer y no estamos en ningún examen, la vamos a hacer por prueba y error. Entonces, esa sería la reacción. Balancear la ecuación, bueno, parte del ejercicio en un parcial, ven, esto tendrían que hacerlo por el método del ion-electrón, ¿sí? Porque se aplica en este caso. ¿Cuántos moles de molécula de hidrógeno pueden obtenerse si reaccionan 0,333 mol de fórmula unidad de ácido clorhídrico con exceso de zinc y el rendimiento es del 75%? Entonces, el dato del ácido clorhídrico está en mol. Entonces yo voy a poner acá como dato de la ecuación que son 2 moles. Y como dato del problema le vamos a poner que son 0,333 mol, lo que reacciona. El zinc está en exceso, no nos influye. Y nos pregunta cuántos moles de hidrógeno. Entonces, normalmente acá tenemos que se obtiene 1 mol. Tendríamos que hacer la regla de 3 para ver cuántos calculamos que vamos a obtener. Entonces, con 2 moles de ácido clorhídrico, yo voy a obtener 1 mol de hidrógeno. 0,333 mol de ácido clorhídrico, yo voy a obtener X moles de hidrógeno. ¿Eso cuánto nos da? $0,1665 mol de hidrógeno. Entonces acá, esto, ¿qué sería? La masa. ¿Qué masa sería? ¿Alguien se anima a...? La calculada. Esta es la masa calculada. ¿Ven? Esta es la masa calculada del producto. Entonces, si el porcentaje es del 75%, bueno, O sea que el 75% de 0,1665. Claro. Pero ahora quiero volver acá a la parte de acá, que siempre lo que hay que relacionar. Versus masa pura, que son siempre 100 gramos. ¿Se acuerdan que yo les dije que no tenían que usar porcentajes en la regla de 3? Bueno, acá pasa lo mismo. Y en el rendimiento se relacionan masa real versus masa calculada y por 100. Acá no es cada 100 gramos porque es distinto, puede variar. En cambio, con la pureza siempre hacemos con 100 gramos para averiguar el porcentaje. Si tenemos que averiguar el porcentaje, pondríamos un 100, pero es distinto, cada problema de rendimiento va a ver que es distinto. Bueno, acá, si yo sé que es 75% de rendimiento, quiere decir que cada 100 gramos o moles, o lo que sea, en este caso son moles, calculados, yo voy a obtener 75 moles reales. Entonces, si calculé 0,
y vamos a tener cuántos moles en realidad obtuvimos. Pero ¿por qué 100 moles? ¿Por qué 100 moles? Si eran 2 moles nada más. ¿Cómo? ¿Por qué 100 moles ahí? ¿A dónde hay 100? 100 moles calculados pusiste. Porque estamos hablando de calculados versus reales. Ese dato me lo da el 75%. Bueno. ¿No? Acá esto es para la estequiometría. Y este dato es para el tema del rendimiento. Vamos a hacer la cuenta. Me da 0,1248 de moles reales. Esa sería la respuesta del problema. La pregunta A. No, la B, perdón. Acá, B. Ahora vamos a ver en la C que dice. Y acá les pone, como para que vean la diferencia, qué pasa si se mezclan 35 gramos de zinc con 90% de pureza y 25 gramos de ácido clorhídrico. ¿Y cuántas formas? Bueno, ahí vamos a hacer la C. Voy a darle un poco de espacio a esto para que se vea mejor. Entonces la ecuación la vamos a escribir de nuevo. Porque nos cambiaron las unidades. Vamos a ver qué dice. 30 gramos de zinc, o sea, la información está en gramos, o sea que me conviene acá arriba decir cuánto pesa el zinc. Creo que pesa 65,4, 5. ¿Alguien tiene la tabla periódica a mano? 0,4. 0,4, muy bien. Y del ácido clorhídrico también la información está en gramos, 25 gramos, entonces acá vamos a poner 2 por 36,5 nos daría 73 gramos, ¿no es cierto? Y nos pregunta qué volumen de hidrógeno se forma. Entonces, como la pregunta está en volumen, acá vamos a poner un mol es 22,4 litros. En condiciones normales, ¿ven? Y después, ¿cuántas fórmulas unidad se forman de sal? Entonces, acá vamos a poner que se forman, como se forma solo un solo mol, se forman 6,022 por 10 a la 23 fórmulas unidad. Vamos a hacer espacio así, para que quede prolijito. Bueno, entonces, el dato es que tengo 30 gramos de zinc al 90% de pureza. O sea, 30 gramos, pureza es 90%. Y de ácido clorhídrico dice que tenemos 25 gramos. Entonces acá, ¿qué paso sería el primero que tenemos que hacer? ¿Quién me lo tira? A ver. ¿Quién me ayuda? ¿Cuál sería el primer paso que yo tengo que hacer para calcular cuánto zinc usamos, de verdad? Claro, ¿cuánto zinc tengo en esos 30 gramos? ¿Cuánta cantidad de zinc puro hay? ¿Ven? Antes de que empiece la reacción hay que ver cuánto zinc va a entrar en juego. Entonces, vamos a decir que cada 100 gramos de zinc impuro tenemos 90 gramos de zinc puro. En 30 gramos de zinc impuro me está taladrando la cabeza el vecino. Ya en cualquier momento hay guerra. Nos da que tenemos 27 gramos de zinc puro. Eso va a ser lo que yo puedo usar para hacer los cálculos estequiométricos en la reacción, ¿sí? Pero ahora, ¿qué tendríamos que ver? Porque lo que me está preguntando es
¿qué volumen de hidrógeno obtuve? ¿Qué tengo que ver? ¿Cómo lo hago? Hay que ver cuál es el limitante. Muy bien. Siempre que tengo los datos de los dos reactivos, tengo que ver cuál de los dos está en condiciones de limitante. Porque por ahí están justo y cualquiera de los dos sirve, pero casi siempre en estos problemas cuando te ponen los dos es porque alguno está de más y el otro es el limitante. Entonces tenemos que relacionar sus masas para ver cuál es el limitante. Entonces vamos a decir que 65,4 gramos de zinc, ¿con cuánto reaccionan? Con 73 gramos de ácido clorhídrico. ¿De dónde lo saqué eso? De la ecuación inicial. De la ecuación. Este es el dato que está, ¿se acuerdan de esos renglones que podemos leer la ecuación? Bueno, esos datos están siempre en la ecuación. Es lo que está intrínseco en la ecuación, que yo siempre lo pongo arriba, como para que no nos confundamos. Entonces, acá eso es lo que me reacciona. ¿Cuánto tengo de zinc que va a reaccionar? Lo calculamos recién. 27 gramos. Entonces, vamos a ver con cuánto ácido clorhídrico necesitaríamos para gastar esos 27 gramos. Profe, yo ahí hice la cuenta. Bueno, Me dio 30,1376. bueno, 27 por... A mí también me dio igual. Bueno, entonces le ganaron por mayoría. Listo. ¿Cuánto? 30, coma 14 quedaría redondeado. 30,14 gramos. Vamos a poner así. Esos 30,14 son mayores a los 25 gramos que tengo de ácido. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que El ácido es el limitante. ¿Todos están de acuerdo? Eso tendría que ser como una ovación, que todos los digan a la vez. ¿Seguros? Entonces, el ácido clorhídrico es el reactivo limitante. Si hubiéramos hecho la otra cuenta, ya que está, lo vamos a poner. Podríamos en cambio de poner como incógnita el ácido clorhídrico, podemos poner como incógnita el zinc. Podríamos decir 73. O sea, no es que tenemos que hacer estas dos cosas. Yo les muestro porque por ahí uno no sabe cuál poner primero. Uno pone el que le parece. Y de las dos maneras tiene que llegar a la misma conclusión. 73 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con 64,5 gramos de zinc. Entonces, 25 gramos de ácido clorhídrico reaccionan con X de zinc. Y eso me tiene que dar un número que yo tengo que comparar al 27. Y a ver, ¿qué me tendría que dar? ¿Mayor, menor, igual? Menor. Menor. Para demostrar que 27 es mucho, que el zinc está en exceso. 22,40 da. Bien. Entonces 22,40 gramos de zinc. O sea que podemos aplicar esta misma conclusión o podemos decir, vamos a poner que esto es menor a 27 gramos y entonces la conclusión es que el zinc está en exceso. O el ácido clorhídrico es el limitante. O sea, decimos cualquiera de las dos cosas que digamos es la misma conclusión. O sea, yo elegí primero hacer esta regla porque tengo el zinc escrito a la izquierda y tengo la tendencia a empezar por lo que veo primero, pero podría haber hecho la otra. Cualquiera de las dos me tiene que servir para llegar a la conclusión. ¿Estamos? No quiere decir que hay que hacer estas dos cosas cuando hacen un problema. Hacen una de las dos.
pero con cualquiera de las dos tienen que llegar a la conclusión. ¿Y qué pasa si es igual, tipo en vez de menor, igual? Si te da igual es porque están en cantidades estequiométricas, no hay ninguno ni limitante ni en exceso. Esto lo dejo en rojo porque digamos que no tiene que estar en la resolución. Puede estar o no, si está uno no está el otro, ¿sí? Bueno, entonces ya sabemos que el ácido clorhídrico es el limitante, el que yo tengo que usar para hacer el cálculo. Entonces volvemos a la reacción. Cuando tengo 73 gramos de ácido clorhídrico, obtengo 22,4 litros de hidrógeno. Cuando tengo 25, X. Eso es lo que vamos a escribir ahora. Entonces, ¿cuánto me da? Siete coma 7,67. 7,67 litros de hidrógeno en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, el problema yo lo veo un poco, no es consistente. La pregunta C no me dice si hay que tener en cuenta el rendimiento, porque el rendimiento acá está dentro del ítem B, no está en el C. Pero si ustedes estuvieran en un examen, tendrían que yo lo preguntaría, escúcheme, en el C, ¿tengo que tener en cuenta el rendimiento del B o no? Por ahí sí, por ahí no. Según la respuesta, no. ¿Ven? No, esa sería la respuesta. Pero podría ser que sí. Y si fuera que sí, ¿cómo haríamos? Entonces vamos a ponerlo. Esta sería la respuesta del ítem, así como está expresado y como se ve que el que creó el problema lo pensó. Pero vamos a ponerlo en rojo también, o sea, como parte de... Si tuviéramos en cuenta el rendimiento de la reacción según el ítem B, que era, era 75%, ¿no? Mi memoria, Sí. listo. ¿No saben dónde venden RAM para el cerebro, para tener más memoria? Bueno, entonces, ¿cómo sería si tuviéramos que tener en cuenta el rendimiento? ¿Esto qué sería lo que hicimos recién? ¿El volumen o la cantidad real o calculada esa? La calculada. Esa es la calculada. Entonces, cada 100 litros ahora, porque estamos calculando litros, calculados, tenemos 75 litros reales. Entonces, con 7,67 litros que calculamos recién, X nos da cuántos serían los reales que obtendríamos, que tiene que ser menor, mayor o igual a 7,67. Mayor, menor, igual a 7,67. A ver, pronostiquen. Tendría que ser menor. Menor. Acuérdense siempre, los reales son menores al calculado. El real está dentro del calculado. 5,75 te da. Muy bien. Bien, listo. Ahí le hicimos una de más acá al problema. Ahora vamos a volver sobre la otra parte del ítem, que era cuántas fórmulas unidad de sal se forman.
Y eso del rendimiento se los dejo a ustedes si lo quieren aplicar. Entonces, otra vez tenemos que usar como dato el ácido clorhídrico, que era el limitante. Entonces, con 73 gramos de ácido clorhídrico obteníamos 1 mol de sal, o sea, fórmula unidad de la sal era cloruro de zinc. Con 25 gramos de ácido clorhídrico, que era lo que había en el problema, X. Entonces ahí vamos a ver la respuesta. $2,062 por 10 a la 23. Estos también son calculadas. Y según cómo está el problema, que yo lo veo enunciado medio flojo, el enunciado no aclara también, es hasta ahí. Pero podríamos hacer esta parte que hicimos del rendimiento también para esto. Se los dejo a ustedes. El que lo quiera hacer para practicar lo hace. Bueno, vamos a ver otro problema. El 2. Considerando la reacción del dióxido de manganeso con ácido clorhídrico, me da cloro gaseoso, cloruro de manganeso y agua. ¿Cuántos gramos de cloro se obtienen si reaccionan 0,35 mol de fórmula de unidad de dióxido de manganeso con exceso de ácido clorhídrico? Ahí ya me soluciona una parte, porque ya me dice quién está en exceso. Y después, en la pregunta B, dice, si la reacción se obtiene 25 gramos de cloro y el rendimiento fue del 50, ¿qué masa de cada reactivo fue colocada en el recipiente en reacción? Entonces ahí vamos a ver. Acá vamos a ir al revés, desde lo obtenido a lo calculado. Bueno, vamos a resolverla, vamos por partes. Vamos con la primera parte, es balancear la ecuación. Es así, creo que vamos a tener que hacer ion-electrón, porque es un poco más complicada. ¿Qué le pasa al manganeso acá? Vamos a repasar un poco de reacciones. ¿Qué número de oxidación tienen acá en el óxido? 4. 4 y acá 2. Entonces, Se reduce. se reduce. Entonces los electrones van a la izquierda, ¿no es cierto? Sí. ¿En qué medio estamos trabajando? En medio ácido, ¿Cómo te diste cuenta? porque hay ácidos. Muy bien, está bien. Yo que me olvidé el signo más. Bien. Entonces, vamos a tener que ver cuántos protones. Acá tenemos más 2, de este lado tenemos menos 2. O sea que le tengo que agregar 4 protones. 4 protones. Y vamos con el agua. Va a ser 2. Y por otro lado tenemos el ácido clorhídrico que pasó a cloro. O sea, tenemos el ácido clorhídrico está siempre disociado. Tenemos que balancear primero los átomos y después. Y ahí ya quedó, ¿no es cierto? Sí.
y todos tienen 2. Entonces vamos a tener este lado de la flecha más este lado con flecha y todo, y obtenemos entonces ahí no quedó ya la ecuación. Tenemos que cancelar los electrones y entonces sobre esto tengo una pregunta, porque acá veo que pasa lo mismo sobre lo que es mi duda, digamos. dale. Te quedan 4 protones Ujú. y 2 ácidos clorhídricos. 2 cloruros. ¿Qué cantidad, perdón, 2 cloruros, tenés razón. ¿Qué cantidad de ácidos clorhídricos pongo? ¿4 o 2? 4, porque tenés que conformar a todo lo que te pide la iónica. A algunos le va a dar de más, pero tenés que conformar a lo que te... Ahora la transcribo y lo hacemos. Acuérdense, siempre el paso de pasar de la iónica a la molecular es como lo más complicado. Yo tengo que, para escribir acá, voy a tener que escribir esto es sólido, así lo dejamos ya listo. Más, yo tengo que cumplir con este requisito. Tiene que haber 2 cloros en el ácido clorhídrico que yo voy a agregar, porque la fuente de cloro es esta, de cloruro, digamos. Pero también tiene que haber 4 protones. Entonces yo tengo que tengo que respetar. No tengo otro ácido que me dé los protones. Por lo tanto, tengo que poner 4 ácido clorhídrico. Le estoy dando 2 de más de los que pide acá, pero porque tengo que conformar a todos. De los 3 términos, todos tienen que estar después representados en la ecuación molecular. Perfecto, gracias. Vamos a copiar esto así. Entonces, le mandé un 3. Ahí quedó. Ven, acá estos cloros de más son los que después vienen acá. Esos ustedes la ponen a analizar y lo encuentran, eso que pasa. Sí. Bueno, ya está balanceada. Vamos a ver entonces en sí el problema. ¿Cuántos gramos de cloro se obtienen? Gramos de cloro. Entonces vamos a usar la información del cloro acá como gramos. Son entonces 71 gramos una molécula. Cuando se hace reaccionar 0,35 mol de dióxido de manganeso. Entonces acá vamos a usar 1 mol. Y entonces, ¿cuánto se hacían reaccionar? 0,35. Y el ácido está en exceso. Bueno, este problema lo tienen que hacer tranquilamente ya solo, sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Sin ningún tipo de inconveniente. 1 mol del dióxido me forman 71 gramos de cloro 2. 0,35 mol ,85 gramos de cloro 2, de cloro. Esta sería la respuesta a la pregunta A.
Ahora, vamos a la B. Hay que esta la B era un poquito más, más nueva para nosotros. Vamos a ver qué dice, cómo dice. Si en la reacción se obtienen 25 gramos de cloro y el rendimiento fue del 50, o sea, estos 25 que se obtienen son reales. Y el rendimiento fue el 50. Entonces vamos a decir, la pregunta es, ¿qué masa de cada reactivo fue colocada en el recipiente de reacción? ¿Qué masa de cada reactivo reaccionó? Porque antes, si nos vamos al punto A otra vez, los problemas que son medio mal expresados, pero bueno. Lo que nos está queriendo preguntar es cuánto reaccionó de cada reactivo. Entonces, primero, para saber cuánto reaccionó, yo tengo que ver cuánto calculé, porque el reactivo está en función de lo calculado. Por lo tanto, ¿cuánto dice que obtuvo? 25 gramos de cloro de 50. Si cada 50 gramos reales yo tengo 100 gramos calculados, si mis reales fueron 25 gramos, quiere decir que en el cálculo había obtenido 50 gramos de cloro, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahora lo que yo voy a usar para el problema va a ser los calculados, porque voy a usar la reacción. El cálculo estequiométrico voy a hacer sobre la reacción. Y tengo que calcular cuánto reaccionó de cada reactivo. Entonces, para obtener 71 gramos de cloro, tiene que reaccionar. Acá vamos a precisar, vamos a copiar de nuevo la reacción. Así queda prolijo. Acá vamos a tener que poner la información en gramos porque nos preguntan cuántos gramos. Entonces, sí. ¿Podrías pasar el link del Word ahora? ¿Cómo? ¿Podrías pasar el link del Word? Ah, dale. ¿Pero qué? ¿Ese Word no está en la carpeta ya? Está en la carpeta, pero no está publicado el link. Ahora se los paso por el chat. Ahí está. Bueno, entonces, volvamos al problema. Yo tengo... ¿cuánto tengo que ver? ¿Cuánto pesa? Porque ahora vamos a trabajar todo en gramos. Tengo que poner el dato en gramos. ¿Cuánto pesa la molécula del dióxido de manganeso? A mí me dio 87, puede ser. Lo calculé con el manganeso pesando 55. Bueno, puede ser. Ahí lo hago yo también. Sí, 87 está bien. 86,93 para ser exacto, 94. Así. Pero está bien el 87 está bien. De todas maneras es un redondeo posible. 4 moles de ácido clorhídrico. ¿Cuánto sería en gramos? Tenemos 4 por 36,5. Da 146. Entonces, a partir de ahí. Y como dato tenemos $25 gramos reales. Rendimiento
50%. Por eso venimos acá para ver primero los gramos calculados, porque yo para usar esta relación de masas de la reacción tengo que ir a lo calculado. Bien. Entonces estábamos acá con 71 gramos de cloro se obtienen a partir de 86,94 gramos del dióxido. Entonces, los gramos calculados que yo voy a usar son 50, que lo hicimos recién. Ahí me va a dar 61,22 gramos del dióxido. Ese sería uno de los reactivos. Y el otro, vamos a repetir la misma regla de 3, pero con los valores para el ácido clorhídrico. 146, vamos a poner acá. Y acá vamos a ver cuánto nos da. $102,82. Entonces ahí tendríamos las dos respuestas de este ítem. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Ven? Es al revés. Lo único que tiene es eso, que es al revés el cálculo. Uno ya sabe el dato de cuánto obtuvo real. Por eso lo tengo que pasar a calculados para poder después deducir cuánto era el cálculo que habíamos hecho de reactivos para obtener. O sea, ¿qué pasó acá en esta reacción? El que hizo esta reacción dijo, si pongo 61 gramos de dióxido y 102 ácido clorhídrico, voy a obtener 50 gramos de 50 gramos de cloro. Minga, en realidad obtuvo 25. Anda sabe por qué. Porque perdía, por la condición que sea. El rendimiento no fue el esperado. Es como cuando uno hace un negocio. Dice, yo voy a comprar esto, después lo voy a vender a tanto. Y resulta que después se cayó el precio, etcétera, etcétera. Y ganó la mitad de lo que esperaba. Entonces el negocio le rindió un 50%. Sería una cosa así. Bueno, vamos a ver otro más. Vamos con el tercero.